Maite García. Esta es la noticia publicada por el periódico Últimas Noticias, así lo titularon. Campesinos venezolanos exigen ante ONU en Caracas cese del bloqueo. La información pues se dio a conocer durante esta semana y además tienen una serie de actividades programadas en la ciudad capital. Ven allí algunas de las pancartas: campesinos en marcha contra el bloqueo. También pancartas con frases como "el bloqueo mata", una movilización que recorrió la ciudad capital para exigir a la ONU que rechace y condene públicamente las medidas coercitivas unilaterales respecto al bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Además, esta movilización de campesinos se realiza a propósito de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que una delegación del país está presente y que justo parte del discurso de Venezuela ante las Naciones Unidas ha sido el condenar el bloqueo. En base a ello, un grupo de personas se dirigieron, de campesinos de distintos sectores de nuestro país, hasta la sede de las Naciones Unidas para presentar un estudio que además realizaron, encabezado por la diputada Maite García, para explicar cómo les ha afectado el bloqueo. Diputada, nos comentaba antes de irnos a la pausa que uno de los también puntos importantes que tenían en este estudio que presentaron ante las Naciones Unidas, el tema de las afectaciones psicoemocionales, y decía que, me contaba en el corte, que llamaba mucho la atención de los representantes de las Naciones Unidas cuando recibieron también este documento de cómo ha sido ese impacto. Si nos puede explicar a qué se refiere con ello. Así es, una de las preguntas realizadas son: ¿cuáles son las afecciones emocionales generadas por el bloqueo sobre usted y o su familia? 49% respondió depresión, ansiedad 17%, estrés 34%. Aquí nosotros siempre hemos querido como hacer énfasis en esta pregunta, porque aquí se demuestra una vez más cómo tiene las afecciones, el bloqueo sobre los derechos humanos. ¿Y cómo determinar que estas afecciones en materia de psicología, emocionales, son producto estrictamente del bloqueo? Todos conocemos que en nuestro país pues hay una situación económica que ha sido difícil, agravada por el tema de las sanciones, pero digamos, ¿hasta qué punto pueden determinar si es por el bloqueo que estas personas tienen esta situación de depresión? Dos ejemplos concretos. El estado Guárico, específicamente, un campesino, como no tenía las herramientas, los insumos y la capacidad para producir, evidentemente merma su capacidad para mantener a su familia, se ahorcó, producto de las afecciones porque él no podía, o sea, no tenía el músculo para poder producir. El campesino decidió ahorcarse. Nosotros consultamos a su familia y nos decían, a partir del 2014 nosotros podíamos producir 20 hectáreas, ya podemos producir solo 1 hectárea, 2 hectáreas, y con esfuerzo propio. La mayoría de los campesinos consultados manifestaban que han tenido afecciones emocionales. Les cuento que muchos campesinos, nosotros vimos cuando les hacíamos las consultas cómo lloraban respondiendo esta pregunta, cómo lloraban amargamente diciendo: es que después del 2014 no tengo la misma capacidad para producir, iniciando no tuve la misma capacidad para conseguir. Recuerden que del 2014 al 2017 hubo una situación donde no se encontraban los recursos, las herramientas, los implementos para producir, y después ya estaban muy costosos y eran inalcanzable para nuestros campesinos, y ellos manifiestan que a raíz de eso entraron en crisis depresiva por la incapacidad de poder producir la misma cantidad o con la misma frecuencia. Sí. Y ahora que llegan noticias del restablecimiento de las relaciones con Colombia y de alguna forma pues nuestro país se abre pues a una frontera comercial importante, ¿qué se espera o qué espera el sector campesino? ¿Cómo puedan mejorar su situación con estas relaciones en cuanto a exportar también productos agroalimentarios hacia Colombia? Veíamos un video que se compartía en las redes sociales de paperos que traían sus productos hacia Venezuela, y algunos se preguntaban, bueno, pero ¿no va a afectar esto al productor de papas venezolano que con mucho sacrificio ha venido realizando su trabajo para traer hacia la ciudad capital o a otros sectores la comida? Es decir, la sana competencia. Y también cómo puede ayudar el tema de los agrofertilizantes, el caso monómeros, todo esto también se está estudiando y de alguna forma pues cambia cierta situación para el campesinado en Venezuela.
Así es, los campesinos tienen muchísima esperanza. Yo lo debo decir desde este espacio que nuestras consultas arrojan que tienen muchísima esperanza, pero además ese talante productivo. Los campesinos incluso ellos mismos han reflejado cómo afectó la apropiación indebida de monómero, pero también, y es importante decirlo así, ante Naciones Unidas manifestamos cómo afecta a la producción nacional la apropiación indebida a través de este perverso bloqueo de Citgo y cómo eso afecta la producción nacional, cómo eso ha afectado y ha marcado un quiebre del 2014, antes del 2014 y después del 2014. Nuestros campesinos son gente de paz, gente que cree en el trabajo, que cree en la producción, que cree incluso que nos une a toda la producción, que todos debemos tener niveles de producción para nosotros poder llevar del campo a la ciudad los alimentos en nuestro país y lo han demostrado. Por eso te digo con muchísima certeza, hay mucha esperanza en el campo, tanta esperanza que han decidido marchar permanentemente contra el bloqueo, porque ante las Naciones Unidas, ante las Naciones Unidas y ante otras instancias. Okay. Quiero manifestarte que cuando se realizan estas consultas, nuestros campesinos le han dado a nuestra fundación una declaración o una autorización, perdón, a nuestra fundación para que eleve su denuncia ante instancias nacionales e internacionales. Pero mantiene una posición firme de marchar ante todas las instancias internacionales para solicitar el cese definitivo del bloqueo, porque hemos entendido que el bloqueo es un tema que nos une a todos los venezolanos. Claro, ahora, ¿qué respuesta le dieron desde las Naciones Unidas cuando llevaron todo este informe que usted hoy también nos está Nosotros presentando citamos ante Naciones Unidas 6 órdenes ejecutivas, 7 órdenes ejecutivas, bueno, que tienen vinculación directa con la producción. Y hicimos un petitorio que me permito leer por el tiempo. Diputada, si puede leer quizá lo más relevante de ese petitorio, por favor. Nosotros solicitamos ante Naciones Unidas elevar su voz de condena y rechazo público contra estas medidas de bloqueo económico y financiero que amenazan el derecho al desarrollo de la población campesina de nuestro país, pero que también repercuten en el bienestar de toda la población venezolana, que ve limitado el acceso a medicamentos, alimentos e insumos básicos. Solicitamos ante Naciones Unidas que remita esta denuncia al sistema de las Naciones Unidas para que las víctimas del bloqueo sean indemnizadas por todas las afecciones sufridas, es decir, los venezolanos, la sociedad civil venezolana, porque somos víctimas de este perverso bloqueo todos los venezolanos. ¿Y qué respuesta les dieron, diputada? Nosotros en la reunión que hubo después, porque nos reciben este petitorio, sí, y luego nos citan a una reunión confidencial donde además de recibir, nosotros entregamos las consultas y conversamos a profundidad sobre lo que decían nuestros campesinos o manifiestan nuestros campesinos en las consultas. Se comprometieron a elevar la denuncia ante Naciones Unidas. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer seguimiento permanente. Las veces que amerite necesario vamos a ir a Naciones Unidas a solicitar el cese definitivo del bloqueo, porque consideramos que Naciones Unidas cumple un rol fundamental en la medida que eleve la voz de la población civil venezolana productiva ante Naciones Unidas. Consideramos que se pueden hacer grandes esfuerzos para que nos levanten las sanciones y las medidas coercitivas. Y que además desde las Naciones Unidas pues hay una declaración hacia los campesinos, hacia los derechos de los campesinos. De hecho, vamos a compartir acá en nuestro programa Argumentos, uno de los artículos de la Organización de las Naciones Unidas en favor de los derechos de los campesinos. Vamos a revisar el artículo 7, donde habla sobre la libertad de circulación de los campesinos. Este es uno de ellos, este lo comparte una asociación de campesinos, no tengo por acá el nombre de la asociación, ya producción me lo va a dar, lo tenía por acá, Vía Campesina, aquí está. Ellos dicen, son los que hacen el diseño, ¿no?, de este artículo que está en las Naciones Unidas. Libertad de circulación. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados adoptarán medidas apropiadas para facilitar la libertad de circulación de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. El tema de la circulación es otro de los temas que afectan a los campesinos con todo esto del tema de las alcabalas. También han exigido al gobierno nacional en su visita a Caracas que revisen también esta situación que ha venido afectando ciertos sectores cuando se trasladan hacia la ciudad y a otros puntos. Nosotros fuimos a Naciones Unidas con los petitorios, con los 4 petitorios concretos sobre cómo ha impactado a los campesinos
el bloqueo, entiendo. cómo ha impactado a los campesinos el bloqueo. Pero también estamos realizando un documento para entregar, para consignar esto que hemos solicitado ante Naciones Unidas y para hacer las solicitudes por parte de nuestros campesinos al Estado venezolano, ¿no? Claro. Y dentro de esas solicitudes está acompañar estas acciones que han hecho nuestros campesinos ante Naciones Unidas y ante todas las instancias que vamos a tener en el transcurso de este último trimestre del año. Y el tema de la seguridad para el campesino, usted que además representa esta asociación contra el sicariato a los campesinos, también ha venido trabajando este tema y se han realizado diversas mesas técnicas que en nuestro programa también los hemos venido escuchando, y quisiera saber si hay también algún balance sobre estos índices de violencia hacia el campesinado, si han mejorado de alguna forma, o sea, si hay más protección hacia el campesino, si continúan problemas, en qué zonas son más latentes. Así es, aprovecho este espacio para hablar del caso de Lennis Carballo y Alexander Chiquito, que son víctimas de sicariato campesino, fueron asesinados en el estado Carabobo, municipio de Los Guayos. Y bueno, es un caso que está ahorita en fase de juicio. Sí. Vamos por la quinta audiencia que está en desarrollo. Nosotros hemos solicitado al Estado venezolano, al Ministerio Público y a todas las instancias, al Tribunal Supremo de Justicia, se condene al sicario que asesinó a Lennis, Alexander, pero que además ellos dos, quiero decir esto, ellos dos iban con sus dos hijos menores de edad, Sarita y Samuelito. Samuelito de 5 meses recibió un impacto de bala en el fémur, y nosotros hemos solicitado, a propósito de lo que hace referencia, hemos solicitado que se condene a 30 años de cárcel al sicario y que se le condene por el delito de sicariato, no que se le condene por delitos comunes, que se le dé la pena máxima, porque nosotros debemos condenar desde todos los espacios los crímenes por violencia, por intolerancia política. Nosotros creemos que dialogando, que respetando podemos nosotros tener diferencias políticas, pero es a través del diálogo que nosotros podemos solventar y dirimir nuestras diferencias. Es por esto que, a propósito de la pregunta sobre el tema de la seguridad, sobre el tema jurídico de nuestra fundación, nosotros queremos decir que estamos impulsando en este momento este caso que nos conmueve a todos y con el que nos solidarizamos, y desde nuestra fundación solicitamos que se le condene a 30 años de cárcel al asesino de Lennis Carballo y de Alexander Chiquito. Diputada, nos queda tan solo un minuto y entiendo que la situación del campesinado, obviamente hay distintos problemas, las causas son de diversa índole, pero ya para puntualizar, ¿qué sigue en la agenda del campesinado que se encuentra en la ciudad de Caracas, que se han movilizado? Nos comentaba que vienen otras movilizaciones, pero fuera de ello también entiendo que tienen reuniones con representantes del Ejecutivo, del Estado. Así es. Nosotros queremos anunciar, una agenda que la próxima semana vamos a dar con detalles, pero desde este espacio queremos anunciar que vamos a continuar en marcha permanente contra el bloqueo. Vamos a ir a otras instancias internacionales, vamos a ir a instancias nacionales. Desde la Fundación vamos a anunciar los casos también que está llevando nuestra fundación en cuanto al acceso a la justicia, cómo van esos casos, qué estamos haciendo, pero también queremos decir que nuestra fundación, es importantísimo decirlo, se hizo solidaria con la familia del diplomático Alex Saab. Nosotros hemos solicitado también ante Naciones Unidas la liberación del diplomático secuestrado en los Estados Unidos, y nos hemos solidarizado con su esposa Camila Fabri, y han venido trabajando en conjunto. Y hemos venido en estas movilizaciones. Y también decir, es importante, que hemos recibido el acompañamiento por parte del Congreso de la Nueva Época, y anunciar que a través con el Congreso de la Nueva Época vamos a seguir en marcha permanente. La próxima semana tenemos agenda, tenemos actividad, y todo el trimestre de octubre a diciembre vamos a estar realizando asambleas permanente, consultas sobre el impacto del bloqueo económico y financiero, seminarios sobre el impacto del bloqueo económico y financiero en nuestros campesinos y su efecto en la producción nacional. Entonces, la Fundación continúa desplegada en todo el territorio nacional. Diputada, gracias por estar con nosotros. Ya nos debemos ir a una pausa y otros temas en este espacio. Queremos agradecerle su participación, por darnos su visión y sus argumentos sobre la situación del campesinado en Venezuela. Nosotros nos vamos a una pausa, recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Esperamos nuevamente en una próxima edición seguir abordando el tema de la situación de los campesinos en nuestro país desde diferentes aristas. También estamos abiertos para escuchar
otras voces, sus comentarios también acá en Argumentos. Al regreso vamos a hacer un cambio de tema, pues vamos a hablar de la última semana en la que ya estamos de la presentación del microteatral en la ciudad capital de Caracas. Nos va a acompañar quien dirige toda esta serie de eventos, Malala Dubuk, así que no se aparten porque ya regresamos con más argumentos y la agenda cultural para este fin de semana. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más argumentos.